Bueno, reanudando esto, frente al esquema que tienen frente a sí, ¿okay? El esquema en la que se aborda, siguiendo las agujas del reloj, de la manera como está siendo asumido, de izquierda a derecha, este esquema del recurso de casación. Entonces decíamos que los tipos de decisiones que son susceptibles para ser recurridas en casación, bueno, son aquellas en las cuales se resuelve la apelación sin ordenar la repetición del juicio oral y público, pero siempre que esa sentencia verse sobre un delito que supere a los 4 años en su límite máximo, bien sea porque así ha sido bien sea porque así ha sido sentenciado o bien sea porque ese haya sido el pedimento de la parte. Recuerden por lo demás que pudiera ser que previamente ya se interpuso el recurso de casación y con la declaratoria con lugar del recurso de casación anterior, pretérito, lo que ordenó en aquel momento la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia era que otra sala de la Corte de Apelaciones volviera a decidir sobre el recurso de apelación de sentencia. En este caso, esta nueva sala de la Corte de Apelaciones decidió, pero su decisión está siendo de nuevo recurrida en casación. Bueno, veamos entonces la oportunidad para interponer ese recurso de casación. Es decir, habiendo sido notificado de la decisión dictada por la Corte de Apelaciones, a partir de la notificación ante la parte, se disponen de 15 días hábiles para interponer el recurso de casación. Ese recurso de casación, recuerden que en el papel, de forma escrita y encausado, va a estar dirigida a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, pero se interpone directamente ante el Tribunal ACO, es decir, ante el tribunal cuya decisión está siendo ahora recurrida en casación. Ese tribunal no es otro más que la Corte de Apelaciones. Recuerden que la Corte de Apelaciones, en este caso, el tribunal contra cuya decisión se está recurriendo, tiene una finalidad tramitante, ¿ok? No tiene una finalidad de admisión ni tiene una finalidad de dictado de procedencia. Solamente tramita. De alguna forma tiene una finalidad receptiva o receptora. Recibe el recurso, pero no lo tramita. Es decir, recibe el recurso, pero lo tramite, lo que no puede es inadmitir o declarar su improcedencia. Recuerden que en el procedimiento civil existe lo que se denomina el recurso de hecho. Este recurso de hecho no existe en el ámbito del Código Orgánico Procesal Penal, porque los recursos que existen, el elenco de recursos que existe en el ámbito regulado en el COP, bueno, es el recurso de revocación frente a autos de mero trámite, el recurso de apelación de autos frente a autos de importancia, el recurso de apelación de sentencia, el recurso de casación, que es el que nos ocupa, y el recurso de revisión procesal penal. Ojo, no confundir con la revisión constitucional. No existe el recurso de hecho. Ese recurso de hecho es cuando, bueno, no se tramita, se inadmite un recurso, lo está haciendo el tribunal de primera instancia, el tribunal contra cuya decisión se está recurriendo y por lo tanto se acude al recurso de hecho. Bueno, ¿qué pasaría en este caso si ese tribunal contra cuya decisión se está recurriendo en casación, que es la Corte de Apelaciones, no tramita, no emplaza a la otra parte para que conteste el recurso o siquiera o de alguna forma denodada inadmite el recurso? Bueno, será el amparo. Tendrá que haber el amparo contra esa decisión o esa omisión decisoria que no permite la tramitación del recurso de casación. Y este amparo frente a este proceder por parte de la Corte de Apelaciones, bueno, será interpuesto ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. No es posible que este amparo pues se interponga ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, porque bien saben ustedes, a partir de lo que establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala de Casación Penal
no resuelve amparo ni contra sus decisiones podrá interponerse la acción de amparo. Entonces, bueno, veamos que esa notificación efectiva hace proclive como un derecho, más no es un deber. Es decir, acudir a una fase recursiva no es más que un derecho. Es decir, yo puedo darse lo que se llama la conformidad con el fallo, pues me conformo con la decisión dictada por la Corte de Apelaciones. Entonces, bueno, es un derecho, de nuevo repito, no es un deber, no existe lo que se denomina la consulta de ley que existía en el Código de Enjuiciamiento Criminal, de que toda decisión dictada por una primera instancia era consultada ante el alzado. Por cierto que este recurso de casación tendría que ser invocándose la causal por la cual se interpone el recurso. No puede ser por una circunstancia de números apertos, por cualquier cosa, sino que tendría que mencionarse las causales. Y en la formalización del recurso de casación es donde se verifica la especialidad, ese carácter tan extraordinario de ese recurso de casación, porque todos bien saben, ¿verdad?, lo que han litigado recursos de casación, etcétera, que muchos de estos recursos, casi un 80%, se quedan en el camino por la vía de la inadmisibilidad por una inadecuada formalización del recurso de casación. Es decir, no es poca cosa, se está llegando a esa alzada, a esa posibilidad superior, solamente reclamándose el derecho, y que por lo tanto esa invocación del derecho, bueno, tendría que ser asumido de una forma adecuada, tanto el derecho que sustenta la pretensión como el derecho que viabiliza el recurso. Lo que viabiliza el recurso sería la específica causal, la cual se invoca. Si no solamente que tú invoques de forma adecuada la causal, sino que tiene que mencionar cuál es la norma sustantiva, cuál es la norma adjetiva que esté describiendo un acto procesal, así como dos manos que le pertenecen a un mismo cuerpo. Esta realización del acto procesal no calzó exactamente en la taxatividad de su descripción en el órgano, en el cuerpo, en el ordenamiento adjetivo. ¿Ok? Entonces, esa interposición del recurso de casación, repito, tiene que ser por las causales mencionadas en ese Código Orgánico Procesal Penal. Abordemos esas causales. Falta de aplicación absoluta, ¿ok?, de una norma. Es decir, de forma definitiva, ni siquiera se asumió algún tipo de aplicación de alguna norma sustantiva o adjetiva. Mutis absoluto, ¿ok? De forma alguna se aplica la norma. Es decir, se dicta, por ejemplo, una sentencia condenatoria, se confirma una sentencia condenatoria por parte de la Corte de Apelaciones, y ya que la sentencia condenatoria conforme al 349 exige la necesidad de la motivación, ya que las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones también exigen la necesidad de la motivación, 449, 448, 450, pero además lo reafirma el artículo 157, en donde las sentencias tienen que estar motivadas. Bueno, en absoluto se asumió la adecuación de esa norma. Es decir, de la parte narrativa del fallo se pasó directamente a la parte dispositiva, sin que exista el obiter dictum, la motivación de forma alguna. Es grosera la ausencia de invocación de la norma, falta de aplicación absoluta. La duda razonable, artículo 24 de la Constitución. Bueno, pareciera que para ese juez que condenó, cuando evidentemente nos encontramos con un tema de contradicción en las pruebas, o de contradicción del hecho, o de contradicción de la norma, eso no existe en el mundo del ordenamiento jurídico. De paso, mis estimados, ante una pregunta que alguien me hacía en estos días, me decía, ¿uno puede invocar una norma constitucional para el recurso de casación? Pues perfectamente posible. Todo el andamiaje constitucional, la Constitución, el Código Penal como ley sustantiva, el Código Orgánico Procesal Penal. No es porque creamos que las normas constitucionales solamente son reclamables a través de los procedimientos constitucionales,
amparo, control difuso, control concentrado, solicitud de revisión constitucional, no se puede invocar una norma constitucional a través de un recurso como el recurso de casación. Entonces, bueno, perfectamente posible. ¿Okay? Ejemplos concretos, este que te mencioné, el artículo 224, el artículo 24 de la Constitución, que invoca la duda razonable. ¿Por qué no invocar el debido proceso? Por ejemplo, prueba obtenida con violación al debido proceso, numeral primero del artículo 49, si el tema era de carácter probatorio. Segundo causal, indebida aplicación de una norma vigente. Es decir, sí la aplicó, pero la forma que se derivaba, la consecuencia jurídica que se derivaba de esa norma, no fue la que se utilizó en la sentencia que está siendo recurrida en casación. O la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones no tomó en cuenta que el tribunal de primera instancia aplicó de forma indebida esa norma. ¿Ok? Confundió, por ejemplo, vámonos desde lo sagrado hasta lo obsceno, desde lo más extremo hasta lo menos. ¿Ok? Alguien, una locura que se le haya ocurrido a alguien y diga, por ejemplo, bueno, existe la rebaja de la pena por la admisión de los hechos. Artículo 375. Pero como esta muchacha mató a palazo limpio al papá y a la mamá y admitió los hechos, entonces yo le aplico una pena de 34 años y le rebajo los 4 años por la vía de la admisión de los hechos. Bueno, está aplicando la rebaja del artículo 375, pero de una forma indebida. ¿Ok? Alguien que asuma, por ejemplo, que no es posible la legítima defensa, artículo 65 del Código Penal, y eso que menciona, interpreta la legítima defensa, no es posible la legítima defensa frente a un funcionario o a favor de un funcionario policial, dice porque el funcionario policial tiene su propia causa de justificación, que sería el cumplimiento del deber. En una verdadera locura, porque antes de ser policía, bueno, es persona y tendría derecho a defenderse. Entonces, bueno, indebida aplicación de una norma. Obviamente que en este caso quien invoque el recurso de casación tendrá que mencionarla y también tendrá que plantear de qué manera debió haberse interpretado dicha norma. Bueno, errónea interpretación. Entonces, bueno, el asunto de la errónea interpretación, es decir, un inadecuado manejo de la hermenéutica, de la interpretación jurídica, ¿ok? Entonces ya no atiende tanto a una equivocación de normas en el aspecto, sino que, bueno, la interpretación es una interpretación desusada, ¿ok? Alguien que asuma la idea que definitivamente no pudiera existir la agravante frente a alguien que haya cometido un delito teniendo entre 18 y 21 años de edad, porque como el artículo 74 nos habla de una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, un atenuante, que es haber sido cometido el delito entre 18 y 21, dirá en esa interpretación, no, la única circunstancia modificativa que presente es la atenuación, ¿ok? Por circunstancia de minoridad no sería, la condición etaria entre 18 y 21 años de edad, y que por lo tanto no es posible que se dé un agravante. Bueno, claro que sí, es posible que alguien haya cometido ese delito entre 18 y 21 años de edad y se encuentre las agravantes descritas en el artículo 77, que hay ignominia, existe el tema de la premeditación, existe el tema de la alevosía, si es que en el propio delito ya no está descrito la circunstancia de la llamada alevosía. Repito, mis estimados, ojo con el tema, ¿ok? Cuando invoque el tema del inadecuado uso de una norma, ojo, puede ser de la norma que describe el acto procesal, pero también de la norma que posibilitó el recurso de la cual se derivó la sentencia por la que ahora se está recurriendo. ¿Ok? Fíjate que los ejemplos que te he abordado son ejemplos de derecho penal sustantivo o de actos procesales como por ejemplo la admisión de los hechos, pero pudiera ser también un cuestionamiento frente
a el procedendum o el judicandum que asumió la propia Corte de Apelaciones en decidir. Es decir, la procedimentalización de su recurso de apelación de sentencia. Ambos tendrían que ser ubicados a los efectos de la viabilidad del recurso de casación. Por violación de precepto legal que configura defecto de procedimiento si el interesado lo reclamó procesalmente antes, salvo infracciones de garantías constitucionales o las producidas después de la clausura del debate. A ver, me explico. Esta última causal, lo que se está arrimando mucho es a la posibilidad de que se declare con lugar el recurso de casación. Y ese recurso de casación, al ser declarado con lugar, no concede el llamado reenvío directo hacia otra sala de la Corte de Apelación, sino que está ordenando que se reponga la causa a etapas anteriores a aquella en donde se dictó el recurso, donde se dictó la apelación de sentencia. Es decir, que se reponga a una fase de juicio, o por qué no decirla, que se reponga a una fase intermedia o que se reponga a una fase preparatoria. Fíjate que la manera como está descrita esa causal es que para que se viabilice ese recurso de casación tenía que haberse invocado previamente, ¿ok? Ese error. Es decir, de manera insistente estoy indicando que esas pruebas fueron mal obtenidas en la fase preparatoria. Y bueno, eso no fue tomado en cuenta ni por el juez de control, ni por el juez de juicio, y terminó siendo condenado por esa prueba obtenida ilícitamente. Y lo vengo diciendo desde antes. Es decir, puedo demostrar un antecedente en el reclamo. ¿Okay? Tengo una asunción pretérita del reclamo. El gravamen venía desde antes y lo estoy reclamando. Fíjate que esa causal, si yo no lo he reclamado desde antes, solo es posible que se conceda ahora el conlugar del recurso de casación. Uno, si es a favor del procesado, y dos, la afrenta, la violación, es una violación también de la Constitución. Es decir, lo que se quiere con ello es el mantenimiento de la incolumidad de la Constitución. Dicho en otras palabras, aunque no lo haya reclamado desde antes el recurrente en casación, si se permite ello, si se permite y no se declara con lugar dicho recurso de casación, se estaría violentando el debido proceso. Ojo, que este profesor, Ángel Serpa, cree que existe un debido proceso propio, los derechos conformadores a la garantía en el artículo 49, pero también un debido proceso extensivo. Otras normas de la Constitución que están vinculadas al proceso, pero que no están presentes dentro del propio artículo 49. Ok, interpuesto este recurso de casación encausado por escrito, ok, recuerden que ese recurso de casación también puede interponerse promoviéndose testigos. Es perfectamente posible, ok, la llamada promoción de testigos para el recurso de casación. Obviamente, esas pruebas, esos mecanismos de prueba no podrán ser una prueba que están vinculadas a la demostración del hecho, sino que están vinculadas a la demostración de la incidencia recursiva que se verificó ante la Corte de Apelaciones. Es decir, va a ser una prueba de la mala aplicación del derecho por parte de la Corte de Apelaciones en el dictado de la sentencia que ahora se está recurriendo en casación. Entonces se puede acompañar con medios de prueba. La interposición del recurso de casación implica la necesidad del emplazamiento efectivo a la otra parte. Recuerden que conforme al 18 del Código Orgánico Procesal Penal, todo el proceso es contradictorio, todo. Tesis, antítesis, buscando una síntesis. Por lo tanto, no puede dejar de ser adversarial, no puede dejar de ser contradictorio esta incidencia recursiva, la del recurso de casación. Entonces, bueno, el emplazamiento efectivo de las partes, vuelvo a manifestar mi criterio,
que a pesar de que se haya interpuesto el recurso de casación el primero de los días hábiles siguientes a la notificación, debería esperarse transcurrir los 15 días hábiles para emplazar a la otra parte para verificar si contesta, ello en la posibilidad de que la parte que está recurriendo requiera hacer una extensión de su recurso de casación o sencillamente pretenda desistir del recurso de casación. Aunque el desistimiento pudiera ser fuera del tiempo para la interposición del recurso, perfectamente posible. Entonces, esos 8 días, es decir, los 8 días para la contestación de la parte, perdonen la cacofonía, que sí está de acuerdo con la decisión, es decir, la parte que no le causa un perjuicio el fallo, es decir, la parte que estaría en desacuerdo con el recurso de casación. Entonces, los 8 días para contestar nacerían a partir de la notificación efectiva de la interposición del recurso. ¿Qué haría esa parte? Esa parte que sí está de acuerdo con la decisión de la Corte de Apelación. Bueno, esa parte podría contestar el recurso perfectamente. Esa contestación del recurso pudiera ser con pruebas o sin pruebas, pero pudiera ser que no conteste el recurso. Si no contesta el recurso de casación, no con ello estaría afirmando que estaría aceptando el recurso de casación. Es una especie de confesión ficta. Pero ¿por qué también pudiera ser perfectamente posible que lo que ocurre es que se adhiera al recurso de casación? Es decir, el fallo parece que no le gustó a nadie, ni a propios ni extraños, y por lo tanto se adhiere al recurso de casación. Perfectamente posible. Entonces, una vez que se verifica el transcurso de ese lapso para la contestación, habiéndose contestado o no, pues en las 48 horas siguientes, dentro de los días hábiles, se remite a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala de Casación Penal, a partir del día hábil siguiente en dicha sala de la recepción del recurso de casación, en realidad sería de la recepción de todas las actuaciones, ¿okay? De todo el legajo, de todo el expediente, con el recurso y con la contestación, con todas las actas del expediente, tendría 15 días hábiles para admitirlo o declararlo infundado. Es decir, la inadmisión del recurso de casación por su indebida interposición se denomina infundado. Entonces, hemos visto decisiones de la Sala de Casación Penal que pretenden abordar el tema de la inadmisión solamente por la vía de extemporaneidades en la interposición del recurso o cuando se violenta la impugnabilidad objetiva. ¿Cómo es posible que tú, víctima, vayas a interponer el recurso de casación si resultó condenado contra quien interpusiste la acusación particular propia? ¿Cómo es posible que tú, acusado, absuelto, vengas a interponer el recurso de casación frente a la sentencia absolutoria si se te reafirma la libertad? Entonces, hay problemas de allí de inadmisibilidad, pero lo que la Sala de Casación Penal habla de infundados está vinculado especialmente a mala fundamentación, es decir, la no invocación de las causales o sencillamente que no existe ese correlato entre la causal que se está alegando con respecto al hecho, a la circunstancia procesal que se está argumentando. Veamos que pudiera ser que, bueno, que definitivamente se admita el recurso. Esa admisión del recurso, ¿verdad?, va a ser para la fijación de una audiencia. Esa fijación de la audiencia en el propio auto donde la Sala de Casación Penal admite el recurso, se permite que sea entre 15 a 30 días hábiles luego de la admisión. ¿Okay? Esa audiencia. Esa audiencia en la cual ejercerá sus alegatos verbalizados, se dará la producción probatoria, ¿verdad?, de la prueba en la cual se sustenta el recurso de casación con la presencia de las partes. Recuerden ustedes que existen fiscales acreditados ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ante el Tribunal Supremo de Justicia, y el fiscal
que venía acompañando la causa hasta la Corte de Apelaciones ya no será el mismo fiscal que sustente la posición del Ministerio Público ante la Sala de Casación Penal. Pero ojo, es el tribunal, es el fiscal subalterno quien escribió el recurso, ese recurso que ahora tendría que o sustentarlo, si el recurso fue interpuesto por el fiscal, o contradecirlo de forma verbalizada, auditare, en la propia audiencia ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia por parte del fiscal, de los fiscales que están acreditados ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero los efectos que van a surgir con la resolución del recurso de casación, pues serían los siguientes. Si se declara con lugar la inobservancia o errónea aplicación de una norma y ello no afecta la inmediación, es decir, no afecta un tema de probanza, no es que tiene que repetirse de nuevo la probanza en el juicio, sino que todo lo que allí estaba vinculado a la causal que sustentaba el recurso de casación se evidencia en las actas y ello no implica de verdad la nueva realización de un juicio, de una audiencia, porque no se está afectando la acreditación de un hecho por prueba. Entonces, esa Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia podrá dictar una decisión propia. Una decisión propia que no ordena el reenvío. Es decir, que no ordenará que otra sala de la Corte de Apelaciones vuelva a decidir el asunto o remitir a una sala de juicio para que se vuelva a realizar actos procesales que se verifican con anterioridad a el recurso de apelación de sentencia. Anula la impugnada como otra opción y ordena que se repita el juicio ante un nuevo tribunal. Es decir, el error que derivó la sentencia, que no fue corregido por la Corte de Apelaciones, lo acierta, lo evidencia la Sala de Casación Penal y por lo tanto, ¿para qué ordenar a que una nueva sala de la Corte de Apelaciones repita la incidencia del recurso de apelación de sentencia? Si se verifica que el error ocurrió es en la audiencia de juicio. Entonces, bueno, la repetición del juicio del cual se ha derivado la sentencia condenatoria absolutoria de sobreseimiento. Profesor, pero es que la sentencia condenatoria ocurrió por la vía de la admisión de los hechos, ¿verdad? En la fase intermedia, en la llamada audiencia preliminar. Bueno, nada obsta para que también es posible que se ordene que se repita la audiencia preliminar en la llamada fase intermedia. Ya lo que me están quedando son 10 minutos y ya aquí me llamó botón en la plataforma y por lo tanto no habrá reingreso a una tercera sesión. Esta termina aquí. ¿Qué más? Otro tipo de decisión pudiera ser que se reponga la causa a un estado procedimental anterior al juicio oral y público. Eso es cuando se verifica, conforme a esta última causal, que el error improcedendum, un error injudicandum, ocurrió en una etapa anterior a la fase de juicio. Por cierto, que pudiera ser un error siquiera decisorio, sino un error del titular de la acción penal, un error que se verifica en un acto de investigación por parte de ese pretensor, bien sea el fiscal del Ministerio Público o la víctima cuando interpuso la querella o la acusación particular propia, o por qué no decirlo, la víctima que interpuso la acusación privada en los delitos de instancia de parte agraviada. Por cierto, a los interesados y a los saboteadores, porque siempre hay saboteadores, los invito mañana a las 4 de la tarde, donde también disertaré, ¿verdad?, sobre ese procedimiento especial, el procedimiento por delito de instancia de parte agraviada. Ya yo con esta clase virtual a mis alumnos de la Universidad Central, ya yo culminé con lo vinculado a la fase recursiva y ahora nos abordaremos los llamados procedimientos especiales a partir de las 4 de la tarde y en mis redes se ubicarán las coordenadas para ver este procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada. Bueno, si hay un error en la especie o la cantidad de la pena,
Entonces lo que se hace es rectificar. Es decir, no tendríamos por qué ordenar que se repita de nuevo la incidencia de apelación de sentencia, ni que se ordene la repetición al juicio oral y público. Imaginémonos que hubo un mal cálculo de la rebaja de la pena por la admisión de los hechos. Se decía que era un delito que solamente concedía la rebaja de hasta 1/3 de la pena, y en realidad no era uno de los delitos que está descrito en el artículo 375, y era posible que se pudiera dar una rebaja mayor, una rebaja de hasta la mitad de la pena, lo cual era perfectamente posible. Recordemos que en la medida de lo posible lo que debe mantenerse es la incolumidad del acto procesal. Es decir, que la nulidad absoluta sería la excepción. En la medida de lo posible debe permitirse la convalidación, la corrección, la completación, conforme lo indica el artículo 435 del Código Orgánico Procesal Penal. Veamos entonces si esos son los tipos de decisiones, mis estimados. Resulta que a partir de allí, lo único que sería posible para cuestionar esta decisión dictada por la Sala de Casación Penal es la solicitud de revisión constitucional ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Recuerden que la Sala Constitucional poco le ha gustado que se denomine esa solicitud de revisión constitucional como un recurso. Habla de una solicitud que tiene que ser extraordinaria. ¿Ok? Recuerden que esa solicitud de revisión constitucional ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solamente puede ser por los 4 tipos de decisiones que establece la sentencia Corpo Turismo, ¿ok? Del año 01, en la cual se permite la solicitud de revisión constitucional. Ya la primera la descartamos, porque si la primera es decisiones firmes en materia de amparo, aquí a través del recurso de casación no se estaría en un procedimiento de amparo. La segunda sería ejercicio del control difuso de la Constitución. Esto sí es posible. Pudiera ser que la Sala de Casación Penal decidió desaplicar una norma en la resolución del recurso de casación, desaplica esa norma porque afrenta la Constitución. Siempre que un tribunal aplique el control difuso, tendrá que remitirle las actuaciones a la Sala Constitucional para que esa Sala Constitucional o transforme el control difuso en un control concentrado o revoque ese control difuso. El tercer tipo de decisión que permite la sentencia Corpo Turismo son decisiones dictadas por un tribunal que no acoge un criterio previo que provenga de la Sala Constitucional. Entonces puede ser que la Sala de Casación Penal en la resolución del recurso de casación no acoge un criterio que ya provino de la Sala Constitucional. Por ejemplo, una Sala de Casación Penal indica que no exista el dolo eventual, siendo que ya la Sala Constitucional en esa sentencia del 11 ya establece la existencia del llamado dolo eventual. Y la cuarta tipo de decisión sería error grotesco en la interpretación de la Constitución. Entonces, la Sala de Casación Penal en la resolución del recurso de casación interpretó de una forma desusada, grotesca pues, una norma constitucional. Y ello es posible la llamada solicitud de revisión constitucional. Oídos, no vayan a creer que se trata de la revisión procesal penal, recurso de revisión procesal penal que ya yo expliqué y que se encuentra en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, porque aquí en el recurso de revisión procesal penal se dan circunstancias sobrevenidas. Por cierto, que el tema es importante que lo abordemos porque pudiera ser perfectamente posible que ya se decidió el recurso de casación, pero después con el tiempo se evidencian circunstancias, hechos que no se conocían hasta el momento del recurso de casación y que por lo tanto hace posible la llamada revisión procesal penal. Veamos algún otro tipo de decisiones, ¿verdad? Frente a la llamada, bueno, ya abordamos el tipo de decisión que es susceptible de ser recurrida en casación. Veamos esta sentencia, la sentencia 32 del año 06 de la Sala de Casación Penal. La procedencia está dada por el conjunto de requisitos para que pueda pronunciarse sobre el fondo de la impugnación. Se ha sido interpuesto en forma y término
por quien puede recurrir y si la resolución impugnada da lugar a él. Es lo que yo les hablaba a ustedes sobre el tema de la inadmisibilidad o de la infundamentación. La sentencia 38 del año 05, Sala de Casación Penal, el recurso de casación tiene carácter extraordinario, por ello es obligatorio que indique en forma precisa y separada cada motivo de esos argumentos de hecho y de derecho, expresando la solución que se pretenda. La 138 del año 06 no es el medio para impugnar los supuestos vicios cometidos por el juzgado de primera instancia. En este caso, la apreciación de las pruebas debatidas en el juicio oral, sino los cometidos por la Corte. La Corte de Apelaciones solo valora en pruebas cuando estas se ofrezcan conjuntamente al recurso de apelación. Es decir, tendría que analizar la Sala de Casación Penal cuál fue el mal o el buen uso apreciativo de la prueba por parte de la Corte de Apelaciones con respecto a la demostración que realizó el Tribunal de Primera Instancia. Pero también como la Corte de Apelaciones no utilizó la prueba en la interposición del recurso de apelación de sentencia y que por lo tanto esas pruebas en el recurso de apelación de sentencia demostraban otro tipo de decisión que no fue precisamente el dictado por la Corte de Apelación. Bueno, es posible, ¿verdad? Es perfectamente posible que tanto la Sala de Casación Penal o como la Sala de la Corte de Apelaciones pueda dictar una decisión propia, como los he manifestado a ustedes. Pero esa decisión propia ha de ser cuando no se requiera la demostración. ¿Ok? Es decir, yo me voy a sustentar exclusivamente en lo que ha sido decidido en el propio fallo. No requiero volver a ofertar pruebas, sino que hubo un problema de inadecuada interpretación de la prueba. Yo los invito a que lean esta sentencia, la sentencia en el caso Carmen Bastardo, la sentencia 167 del 23407 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, confirmando una decisión de octubre del año 06 de la Sala 5 de la Corte de Apelaciones de Caracas, por cierto, bajo ponencia mía, Ángel Serpa, en la cual por primera vez una Corte de Apelaciones transforma una sentencia condenatoria en una sentencia absolutoria, porque quien se equivocó fue el juez de instancia al no conceder lo necesario efecto que se verificaba de la probancia. O sea, lo mismo pudiera ocurrir frente al recurso de casación. En aras del tiempo, hasta otra próxima oportunidad. Gracias.